Eduardo López. ¿Me escuchan bien? Sí, señor. Bueno, muy bien. Entonces, doctor Jairo, muchas gracias. Doctor Pío, muchas gracias por la invitación y a los residentes por organizar esta gran sesión, invitarme como expositor. Es realmente un gusto ver en esta presentación pues a algunos de mis profesores, bueno, incluyendo al doctor Dannon, que fue mi director de residencia en el Miami Children's. Pues me da mucho gusto compartir con usted y con todos ustedes esta gran sesión. Eh, de modo que pues vamos a hablar de vacunas en COVID. Vamos a enfocarnos especialmente en los estudios clínicos que tenemos en Colombia, algunos estudios clínicos que estamos llevando a cabo nosotros y otros que se realizarán en el país, algunas como introducción respecto a la inmunología de esta infección y las diferentes perspectivas en vacunación que tenemos hacia el futuro. Conflictos de interés que debo declarar: yo soy el investigador principal para algunos de estos proyectos y el subinvestigador de otros, pero realmente nada que haya influido en el desarrollo de esta presentación. Entonces, yo empiezo por mostrar una justificación de la vacuna. Yo pienso que esto es realmente algo muy rápido, muy obvio para nosotros por qué necesitamos una vacuna, y por lo tanto aquí no me voy a detener mucho tiempo, solamente mostrar unas cifras generales recientes de la OMS, indicando el inmenso número de muertes, cerca ya de 1 millón, más de 1.300.000 muertes a nivel de todo el planeta. Y algo que es muy desconsolador es cómo esta curva no está disminuyendo, sino por el contrario, a través del tiempo está aumentando. Y desafortunadamente estos datos no incluyen las secuelas de la pobreza, las secuelas del desempleo, las secuelas de la malnutrición en nuestros niños y el gran número de otras infecciones inmunoprevenibles que estamos y veremos pronto por la caída en las tasas vacunales de otras infecciones, desde tosferina, desde neumococo, influenza, sarampión, varicela, etc. Entonces, pues yo pienso que es realmente muy obvio por qué lo necesitamos. Con respecto a los números absolutos, esta es una tabla también de la OMS, en donde vemos que desafortunadamente Colombia está en el top 10 de los números totales de casos acumulados hasta este momento, y el número de muertes acumuladas hasta este momento también Colombia en uno de los principales puestos. Sin embargo, cuando vemos la tasa de incidencia, o no tasa, pero la incidencia por 1 millón de habitantes, vemos que ahí quizá no estamos ocupando un papel tan protagonista ni en número de casos ni en número de muertes por millón de habitantes, indicando que quizá en comparación con otros países mucho más desarrollados estamos, o las medidas que ha impuesto el gobierno, sobre todo al principio de la pandemia, quizá hayan tenido algún efecto positivo. Pero bueno, definitivamente la justificación de la vacuna es muy obvia. Necesitamos rápida, es la única forma por medio de la cual vamos a regresar a un estilo de vida menos disruptivo que el que tenemos actualmente. Entonces, las vacunas en desarrollo son múltiples, así como esta pandemia, esta infección no tiene precedentes en la historia de la humanidad reciente, tampoco la respuesta de la ciencia ha tenido una respuesta similar en el pasado. Esta diapositiva tiene como objetivo mostrar esa respuesta, mostrar cómo ha sido de frenética la ciencia y la industria farmacéutica y el apoyo de los gobiernos al desarrollo de vacuna. Cada uno de los bloques horizontales representa un estudio solo en vacunas contra el COVID desde aproximadamente febrero o marzo, y la longitud de ellos indica hasta dónde está proyectado avanzar el estudio, y la delgada línea roja es el momento en el que estamos actualmente. De modo que
la información que podemos obtener de aquí es primero que es muy abundante la cantidad de ciencia que se está produciendo y sobre todo que el camino que nos queda por recorrer en este aprendizaje de vacunación contra COVID, en su inmunología y en su prevención, es realmente muy largo, muy empinado, lleno de aventuras para quienes hacemos investigación, lleno de retos, grandes dificultades, pero sin duda al final de todo esto vamos a obtener resultados que nos permitan pues ya resolver este problema tan grande. Los colores indican el tipo de plataforma vacunal. El azul son las vacunas de ácidos nucleicos, estas son las vacunas de vectores, el morado son las vacunas de virus vivos atenuados y estas son las vacunas proteicas, de modo que hay un menú muy amplio de donde escoger y realmente es necesario una gran plataforma de diferentes vacunas porque cada una de ellas probablemente va a tener una indicación diferente. Algunas van a tener una mejor inmunidad de mucosas, otras van a ser más eficaces en los pacientes mayores de 60 años, otras en embarazadas, otras en niños, otras prevendrán muy bien la enfermedad pulmonar, otras, bueno, diferentes, se necesitan múltiples frentes de ataque en contra de esta enfermedad. Este es el pipeline. Como ven, esta primera columna habla de los estudios en fase preclínico. Son más de 200 vacunas candidatas en fases preclínicas, pero solo 11 actualmente están en fase 3. Este número probablemente en pocos días vaya a aumentar, pero pues realmente en comparación de las vacunas que se han iniciado su desarrollo, son pocas las que llegan al final y esto es algo que siempre se ha conocido. Incluso son muchas más en el caso de SARS-CoV-2 que están llegando a fase 3 en comparación con el histórico. Usualmente de 100 vacunas que se inicia en fase preclínica, una llega a licenciarse. Así que quizá haya una muy buena esperanza en este desarrollo. Como mencionamos previamente, las más importantes o las que más fuerzas tienen son las vacunas de ácidos nucleicos, las vacunas de subunidades proteicas y los vectores virales. Las vacunas vivas atenuadas, a pesar de que se tiene tanta experiencia con ellas y se sabe qué esperar de ellas. En el caso de SARS-CoV-2 son un poco más, ha sido más tímido su desarrollo por las grandes dificultades de generar el virus vivo, de crecer, de que se replique este virus y desde el punto de vista de bioseguridad tiene grandes limitaciones. Y luego para hacer la manufactura de millones de dosis, pues ahí hay una limitación también en tiempo porque es necesario esperar a que el virus crezca. Entonces, quizá en este caso van a ser menos los candidatos que vamos a tener en comparación con las otras opciones. Pero una pregunta que frecuentemente surge es qué tan seguro es, teniendo en cuenta este desarrollo tan acelerado que estamos viendo, qué tan seguro es el producto que vamos a tener. Usualmente esta gráfica muestra lo histórico en el desarrollo de vacunas, donde el tiempo usual es de 5 a 10 años. Usualmente se inicia un estudio de fase 1, se para, se analiza, se publica y se avanza con el de fase 2 y así sucesivamente. Y solo hasta el final de los estudios de fase 3 se inicia una manufactura a nivel pues ya masivo. La diferencia aquí no es que estemos tomando atajos, no es que estemos tomando riesgos desde el punto de vista de seguridad y que las entidades regulatorias sean más laxas en este aspecto. Es simplemente que los riesgos que se están corriendo desde el punto de vista económico son altísimos. Cuando un estudio está en fase 1, cuando una vacuna está en fase 1, ya se ha iniciado su manufactura a gran escala. Y esto es algo que debemos reconocerle a los diferentes gobiernos, incluyendo el gobierno saliente de los Estados Unidos, que invirtió una gran cantidad de dinero y corrió un riesgo bastante alto porque las compañías farmacéuticas no estaban muy dispuestas a hacerlo.
teniendo en cuenta la experiencia o de las experiencias más recientes fue la de el virus del Zika, cuando hubo este boom y este aumento en la prevalencia de microcefalia. Fue muy evidente en ese momento que se necesitaba una vacuna contra el Zika. Las compañías farmacéuticas, muchas de ellas, las grandes compañías Sanofi, Glaxo, Merck, Pfizer también, invirtieron mucho dinero en desarrollar candidatos vacunales y después de algún tiempo esta epidemia bajó y actualmente la circulación de Zika es muy escasa. Nosotros hicimos un estudio para evaluar la incidencia de Zika después de la pandemia y seguimos durante un año a un grupo de casi 1.000 personas en Cali haciendo muestras pareadas de serología contra el Zika y menos del 2 algo por ciento, menos del 3% tuvieron infección. De modo que, y estas fueron personas sanas, jóvenes, que no tuvieron ninguna consecuencia. Entonces, en ese momento se frenó el desarrollo de esa vacuna, la inversión de las industrias fue millonaria y no llegó a un buen término desde el punto de vista comercial y por lo tanto en esta experiencia estaban un poco más tímidos y ahí le tocó a los diferentes gobiernos, incluyendo a los Estados Unidos y otros gobiernos de países europeos, apoyados por Gavi y por CEPI. CEPI es una coalición para la preparación de enfermedades emergentes, de infecciones emergentes. Estaban ellos concentrados desde hace muchos años en un nuevo virus de la influenza. Habían invertido ya mucho dinero en la plataforma de vacunas de ácidos nucleicos contra virus de la influenza. No, pues realmente eran pocos los que esperaban que esta pandemia fuera por un coronavirus, pero ya había algo de preparación desde CEPI y de Gavi para desarrollar vacunas en forma rápida y los gobiernos lo apoyaron. Entonces, es ahí donde está la gran diferencia con respecto a lo que históricamente se ha visto en el desarrollo de vacunas, pero en lo que quiero concluir es que la seguridad no se ha alterado y los aspectos regulatorios desde el punto de vista de la evaluación de eventos adversos serios, de eventos adversos asociados a la vacunación, incluso pueden ser más estrictos que antes. Y la razón de esto es que los antecedentes o la experiencia con SARS-CoV, con el SARS-CoV-1, fueron algo preocupantes. Cuando los animales de experimentación, después de recibir la vacuna de SARS-CoV, eran infectados, recibían un reto, un challenge con el virus, tenían una inmunopatología que era mediada por anticuerpos contra la proteína de la espícula. Esa inmunopatología se veía manifestada a nivel pulmonar con moléculas o con células proinflamatorias, con eosinófilos, y esto se vio tanto en SARS como en MERS, un aumento de la enfermedad durante la reexposición al virus por estos anticuerpos no neutralizantes contra la proteína de la espícula. En general en vacunología, y esto se ha vivido ya con virus respiratorios sincitiales en la década de los 70, posteriormente con el dengue, muy recientemente con la vacuna de Invaxia, CYD-TDV de Sanofi Pasteur, cuando hay una neutralización débil, cuando no hay una completa sin neutralización del virus, en lugar de que evite la unión al receptor de la membrana, facilita su internalización, aumenta la replicación viral y por eso se produce esta inmunopatología, que además es sesgada hacia TH2, es sesgada hacia la producción de eosinófilos con infiltrados pulmonares. Puede ser, esta es una hipótesis que se ha inducido por la proteína N, eso no está confirmado, pero es una posibilidad y también es importante recalcar que en modelos animales de SARS-CoV-2 no existe evidencia hasta ahora de ese ADE, de esa enhancement, aumento mediado por anticuerpos, aumento de enfermedad mediados por anticuerpos, y probablemente esto se deba a la experiencia aprendida por SARS-CoV, en donde actualmente todas las vacunas que están evaluándose producen una gran cantidad de anticuerpos neutralizantes que son muy afines al virus. La primera pregunta que surge en el desarrollo de estas y de todas las vacunas es cuál es el correlato de protección, es decir, qué es lo que vamos a medir
cada vez que hagamos un estudio preclínico o en fase 1, 2 o 3. Y este fue uno de los estudios que mostró, que intentó responder esta pregunta. Este es la carga viral en diferentes, tanto en lavado broncoalveolar como en lavado nasal, mostrando cómo la carga viral disminuye de una forma lineal, muy directa, asociada a los títulos neutralizantes de anticuerpos. Y por esto de ahora en adelante siempre vamos, cada vez que leamos cualquier artículo para los residentes y estudiantes respecto a este tema, vamos a buscar cuáles son los títulos neutralizantes de anticuerpos, de modo que esta relación lineal es muy evidente en lavado broncoalveolar y a nivel nasal también. Y la siguiente pregunta era ¿contra qué proteína? Esto fue al principio pues, de la pandemia. Ya existía mucha información respecto a la proteína de la espícula con otros coronavirus, incluyendo el SARS-CoV y el MERS. Y esto se confirma aquí en este artículo, en donde en algunos pacientes se les hace muestras seriadas. Y miren que el IgG contra el RBD se eleva rápidamente después de la infección. Y ese IgG contra el RBD está también linealmente asociado con los títulos neutralizantes, de los que hablamos en la diapositiva anterior. Entonces, es anticuerpos contra esta fracción de la proteína S que son muy atractivos como target, como el blanco hacia el cual deben ir dirigidos los anticuerpos que estamos intentando inducir con la vacunación. La proteína de la espícula es una proteína trimérica. Esto es importante tenerlo en cuenta más adelante cuando hablemos de las proteínas, de las vacunas basadas en proteínas. Una proteína trimérica en donde hay tres proteínas unidas, tres proteínas grandes, unidas por una unión disulfuro. Cada una de estas, o esta proteína trimérica está conformada por dos subunidades. La subunidad 1 tiene ese RBD, RBD es el dominio de unión al receptor, ¿sí? Y este dominio de unión al receptor se une a la AC2, a la enzima convertidora de angiotensina. La subunidad 2 también sirve de fusión a la membrana, pero digamos esta parte es la que más nos interesa de la proteína de la espícula. Además de la proteína de la espícula hay otras, está la proteína del envelope, de la membrana y de la nucleocápside. Y una pregunta, teniendo en cuenta que existen tantos antígenos en el virus, es si habrían otros antígenos que nos deberían interesar, que deberíamos concentrar también el estímulo antigénico y el desarrollo de anticuerpos contra otros antígenos diferentes a la proteína S. Aparentemente sí, esta es una pregunta que aún está, digamos, muy, muy controversial, pero en este estudio se generaron anticuerpos neutralizantes contra todas estas partes de la proteína S, lo cual confirma, digamos, lo que sabemos, que la proteína S es muy atractiva como target antigénico, pero también contra la proteína M, también contra la proteína de la membrana, no contra la proteína de la nucleocápside. La proteína de la nucleocápside no parece generar ningún anticuerpo neutralizante, pero sí queda la duda de si este tipo de proteínas también deben ser incluidas en las preparaciones antigénicas. El otro aspecto muy importante de responder, y sobre todo a través de los ensayos a largo plazo que estamos empezando a realizar a nivel mundial, es cuánto dura la respuesta inmune, cuánto dura la respuesta inmune por SARS-CoV-2, cuánto dura la respuesta inmune por las vacunas contra este virus. Y desafortunadamente parece que la inmunidad, al menos humoral, natural por enfermedad salvaje, no es muy a largo plazo. Este es un estudio en donde a 10 individuos, una cohorte pequeña que se siguieron por 35 años, se evaluaban la frecuencia de infecciones por coronavirus estacionarios, por los 4 coronavirus endémicos que circulan año a año y que seguramente todos nosotros hemos tenido alguna infección por alguno de ellos, teniendo en cuenta que cerca del 15% de los resfriados comunes que tenemos son por uno de estos coronavirus estacionales. Entonces, se evaluó qué tan frecuente eran estas infecciones y cada uno de estos asteriscos es una de estas infecciones. Entonces, ven, si los ponemos a todos los 4 coronavirus juntos, vemos que aproximadamente cada año o después de una infección primaria,
va a haber otra infección en los siguientes, al menos 12, aproximadamente 12 meses después. Entonces, con respecto a los coronavirus estacionales, la inmunidad, la protección no es muy duradera. Y la misma pregunta surge entonces con SARS-CoV-2. Y en este estudio, a 65 individuos se le hicieron muestras secuenciales por 94 días. Las líneas negras son las infecciones leves, de personas enfermas con COVID-19, con una enfermedad leve. La línea roja es la enfermedad más severa. Y vean ustedes que, sobre todo para los que tienen una enfermedad leve, los títulos disminuyen hasta su nivel basal aproximadamente 2 o 3 meses después. Incluso los pacientes con enfermedad severa que tienen un pico bastante alto al mes después de haber tenido la infección, estos títulos empiezan a descender rápidamente. Entonces, la cinética es típica de cualquier otra enfermedad viral y esta disminución depende un poco de la severidad de la enfermedad, pero en general tiende a disminuir con el tiempo y las personas, sobre todo aquellos que tienen un bajo pico inicial, tienen anticuerpos neutralizantes que son similares al nivel basal 3 meses después. Lo que dice con esto es que muchos de nosotros que hemos tenido o que han tenido la infección, pues no podemos asumir que estamos protegidos y debemos seguir cuidándonos, y genera sin duda una pregunta grande respecto a qué va a pasar con las vacunas. Entonces, algunas conclusiones respecto a esta introducción de la parte inmunológica y de los antígenos es que ya sabemos que la proteína S y su fracción RBD, que necesitamos no solo que induzca anticuerpos neutralizantes, sino la otra pregunta es respecto a las células T. Se sabe que estos anticuerpos neutralizantes se reducen en el tiempo, lo acabamos de ver, pero existe también evidencia que sugiere que la inmunidad celular mediada por células T provee una protección a largo plazo, una protección que es sostenida en el tiempo, y eso parece haberse demostrado con el SARS y con el MERS. De nuevo, es parte de lo que debemos estudiar con los ensayos clínicos de fase 3, la inmunidad celular. IgG contra RBD y su relación con anticuerpos neutralizantes bastante claro. En modelos animales no genera ADE, no hay este enhancement por anticuerpos, y lo que hemos ya repetido, que este RBD, pues estamos concentrados en él como un target de las vacunas. Es importante que sean células inmunodominantes, que no sean células con baja afinidad, con potentes anticuerpos neutralizantes y con una respuesta inmune que no esté sesgada hacia TH2 y que por lo tanto no genere inmunopatología a través de infiltrados eosinofílicos. Y las preguntas que quedan son: ¿cuáles otros antígenos deben ser incluidos o no necesitamos? ¿Y cuánto dura la respuesta inmune? Y algo que me parece muy importante, que desafortunadamente uno no lo ve incluido en los diferentes protocolos, tiene que ver con la IgA a nivel de mucosa. La IgA o la inmunidad de mucosas es importante porque no solo nos protege un poco contra enfermedad pulmonar, pero sobre todo nos va a proteger contra transmisión, contra infección, transmisión, y por lo tanto la protección a nivel comunitario va a ser alto por aquellas vacunas que induzcan una buena IgA. Probablemente para esto se necesitarían vacunas locales intranasales, como la vacuna viva de la influenza intranasal. Desafortunadamente genera pues es un poco más reactogénica, y desafortunadamente no se puede utilizar con aluminio como adyuvante, entonces ahí se generan dificultades en su desarrollo. Hasta ahora no hemos visto muchos candidatos que estén evaluando esa ruta. Sin duda, el objetivo actual es evitar muertes, evitar patología pulmonar, evitar UCIs y esta congestión del sistema de salud, pero probablemente las vacunas de segunda o tercera generación van a estar algunas de ellas concentradas en esta inmunidad de mucosas. Probablemente en un futuro lo que vamos a necesitar sea una vacuna intramuscular y una vacuna intranasal, o boosters, o un año con una, un año con la otra. Bueno, todas esas preguntas están por responderse. Entonces, ¿cuáles candidatos vacunales existen? Hablamos previamente de las vacunas de ácidos nucleicos, es lo que vemos al lado izquierdo, las vacunas de ADN o de ARN. Las vacunas de ARN, que son las que más avanzadas están, la vacuna de Moderna, la vacuna de Pfizer,
Son vacunas que están envueltas en una nanopartícula lipídica y esa nanopartícula le permite ingresar a la célula protegiendo este RNA que es tan lábil del ambiente extracelular y lo entrega a la célula para que al ingresar la célula se exprese la proteína que está codificando, que es la proteína de la espícula. Y el DNA, la única o la gran diferencia es que necesita unos métodos más de electroporación o algo que se llama gene gun, como una pistola de genes, para introducir el ADN a la célula. Están las vacunas al lado derecho, las diferentes plataformas que expresan la proteína S para el reconocimiento por parte de las células dendríticas y el resto de la inmunidad de las células presentadoras de antígeno, ya sea a través de vacunas inactivadas, de vacunas de subunidades, vacunas vectoriales, etc. En Colombia, los ensayos clínicos que se están llevando a cabo es el más avanzado, que en este momento a nivel mundial ya hay más de 30.000, hay cerca de 30.000 personas vacunadas con este candidato, es la vacuna de Janssen, el protocolo se llama el protocolo Ensemble, es igual que todos, un estudio de fase 3 para evaluar eficacia y seguridad. En Colombia se han vacunado 4.000 personas con esta vacuna, o bueno, con este producto de investigación, sea vacuna o placebo, y a nivel mundial cerca de 30.000. Pronto, este mes, ahora en diciembre, en aproximadamente 2 semanas, se va a cerrar el reclutamiento porque se va a alcanzar el tamaño de muestra. Inicialmente el tamaño de muestra propuesto era de cerca de 60.000 personas, sin embargo, con la alta frecuencia de COVID que estamos viendo en los diferentes países participantes en este estudio, el tamaño de muestra se pudo reducir a cerca de 30.000. Recuerden que para este tipo de estudios de ensayos clínicos no importa el número total de personas incluidas, sino que importa es el número de eventos, de modo que entre más casos de COVID haya, pues menos personas, el tamaño de muestra se reduce. Entonces, esta vacuna depende de un vector que es incompetente en la replicación. El vector es el adenovirus 26. El adenovirus es una vacuna recombinante, de modo que lo que está en azul es el ADN del adenovirus 26 y una parte que es fundamental para su replicación ha sido reemplazada por el gen que expresa la proteína S. No solo el sector RBD, sino toda la proteína S, el gen que expresa toda la proteína S. Ese gen lo expresan las diferentes células epiteliales o musculares y es lo que reconocen los células dendríticas u otras presentadoras de antígeno. Y una de las principales ventajas o características de estas vacunas basadas en adenovirus es que hay una infección viral heterógena, es decir, que el sistema inmune debe inducir teóricamente una fuerte respuesta celular porque reconoce el esqueleto de la infección, que es el adenovirus. Es otro virus al cual probablemente hemos estado expuestos y hay una alta respuesta celular, además de la respuesta humoral secundaria a la proteína S. Entonces esa parece ser, pues al menos desde el punto de vista teórico, una magnífica opción de inmunidad. Con respecto a las vacunas de vectores en general y de vectores del adenovirus 26, la experiencia es muy amplia, sobre todo con ébola. La vacuna del ébola depende de este adenovirus 26 y más de 1 millón de personas han recibido esta vacuna, de modo que ya se ha demostrado ampliamente su seguridad con estos vectores en mujeres incluso embarazadas, lactando, y en adolescentes menores de 18 años también se ha aplicado esta vacuna, así que su seguridad yo creo que ya está ampliamente demostrada. En los estudios preclínicos que llevaron al desarrollo de esta vacuna, es un estudio en animales, en macacos, en donde compararon las diferentes composiciones antigénicas con diferentes pequeñas mutaciones que son las opciones que ven aquí ustedes, SPP, TPAS, TPA-SPP, etc. Y esta que fue la que finalmente se avanzó en su desarrollo, inducía una protección completa del RNA
a nivel del lavado broncoalveolar en comparación con los macacos que recibían control, que no recibían la vacuna, solo el vehículo de la vacuna. Lo mismo se pudo encontrar en lavado nasal, y este es un hallazgo muy interesante en lavado nasal. Vean SPP, ninguna replicación, sin ninguna replicación viral en comparación con las altas cargas virales a nivel del lavado nasal en los que recibían el control. Y la ventaja o lo importante de esto es que, claro, al evitar replicación a nivel pulmonar, va a evitar enfermedad, va a evitar neumonía, va a evitar UCI, congestión del sistema de salud, etcétera. Pero parece que también pudiera inducir inmunidad de mucosas, IgG, a nivel nasal, y eso pues puede ofrecer algo de protección comunitaria. El anterior eran los estudios preclínicos, este es el estudio de fase 1, y algo importante de observar aquí es que miren cómo el estudio preclínico fue publicado hace cerca de un mes. En este momento, o una semana después de esta publicación, ya estábamos empezando aquí en Cali, en el SAFE, el estudio de fase 3. Entonces, cómo esto en el pasado pasaban 10 años antes de que esto ocurriera, y ahora un mes ya estamos en fase 3 después de la publicación. Muy bien, muy interesante. Con respecto a los estudios ya de fase clínica, este es el estudio de fase 1-2, en donde muestran los eventos adversos solicitados. Miren que los eventos grado 3 o más dependen mucho de la edad. La cohorte 1 son aquellos participantes menores de 55 años y la cohorte 3 son los mayores de 55 años. Y en esta cohorte 1, grado 3 o mayores, es decir, eventos adversos moderados, ocurrieron en el 15% de los participantes en comparación con el menos del 1% de la fase 3, y estos eventos adversos solicitados no eran locales. Miren que 0 o menos de 1% eran locales, la mayoría eran sistémicos, el mismo porcentaje. Entonces, pues hay que estar atentos. Ese es uno de los aspectos que se está evaluando. Son eventos adversos sistémicos seguramente mediados por el adenovirus, con fiebre, con malestar general. Y yo particularmente me involucré en este estudio como participante hace cerca de 2 semanas, y ese día, el día siguiente, fiebre muy alta, malestar general, así que pues hago parte. Primero, afortunadamente caí en el grupo vacunal, y segundo, pues sí es real que no hubo ningún evento local, solo un evento sistémico de muy corta duración, 2 o 3 días, fácil de controlar con acetaminofén, demostrando, o por lo menos un ejemplo de una adecuada seguridad. Con respecto a la inmunogenicidad, es importante comparar siempre con los pacientes que han tenido COVID, los títulos de anticuerpos de los humanos que han tenido COVID. Este es el suero convaleciente, y miren cómo los anticuerpos neutralizantes de los que hablamos previamente son de unos valores similares a lo que se observa en el suero convaleciente. En la cohorte 3 quizá un poco más bajo. Esta es finalmente la dosis que se utilizó, es 5 por 10 a la 10, realmente muy similar a lo que tenían las personas que habían tenido la enfermedad. Y de nuevo, importante evaluar la inmunidad celular probablemente inducida por este vector que lo acompaña, una alta inmunidad mediada por células TH1 por CD4, sin inducción de células TH2, sin riesgo, o al menos con un bajo riesgo, bajo potencial de generar problemas pulmonares mediados por eosinófilos e interleuquina 5. Yo creo que una de las principales desventajas o preocupaciones es la inmunidad previa al vector, es decir, muchos de nosotros hemos tenido enfermedades o infecciones por adenovirus 26, cerca del 20% o más de la población lo ha tenido. Esto depende mucho de la edad. En niños, por ejemplo, es poco probable que esta vacuna sea útil, porque en niños hay pues frecuente circulación de adenovirus, probablemente adenovirus 26, y si ese es el caso, pues no va a haber bloqueo de la vacuna antes de que pueda expresar la proteína S. Entonces, esa inmunidad previa al vector es algo que debemos evaluar, y se va a relacionar o correlacionar sobre todo con duración de la protección y eficacia de la vacuna. Hay opciones para controlar este riesgo. Esto es lo que utilizó, por ejemplo, la vacuna de Oxford, la vacuna que
desarrolla o ayuda a desarrollar AstraZeneca, que es mediada o es transportada por un adenovirus de chimpancé, ante el cual no tenemos los humanos inmunidad. Lo que hizo Sputnik, la vacuna rusa, de combinar adenovirus 5 y adenovirus 26, de modo que si hay inmunidad contra uno, no lo va a haber contra el otro. Entonces, estas son opciones para superar esta dificultad, que la de Janssen pues no la está utilizando, solo solo es un vector adenovirus 26, ya veremos cómo se refleja esto en eficacia. Las subunidades proteicas, este es el estudio que se va a desarrollar en Colombia, es un estudio de Clover, se llama la compañía, es una compañía de Australia. Lo más llamativo de esta es que está acompañada, o está así como así como Pfizer hizo su unión con una compañía de biotech más pequeña, Clover también lo hizo, Glaxo también lo hizo con Clover. Entonces, Glaxo GSK, que tiene toda la experiencia en el desarrollo de vacunas, es el que acompaña el desarrollo de la vacuna de Clover de la subunidad proteica. Todas las subunidades proteicas necesitan un ayudante. Ayudante es aquella molécula que estimula, induce, genera, magnifica la reacción inmunitaria y la inflamación para que se produzcan buenas respuestas, y en este caso esta vacuna, Glaxo es el ayudante de Clover, de este candidato. Entonces, a mí personalmente me parece un magnífico candidato, conociendo los estudios previos de preclínicos que vamos a mirar más adelante y de fase 1, y porque, digamos, desde el punto de vista como teórico, tiene mucho sentido. Lo que se hizo con esta vacuna es que previamente se había demostrado que los pacientes con VIH, pero asintomáticos, que generaban altos títulos de anticuerpos sin utilizar medicamentos y que tenían una carga viral indetectable, eran aquellos que generaban anticuerpos contra la porción trimérica de la glicoproteína 120, no contra la monomérica, no contra la dimérica, y muchos de los candidatos de VIH previamente han utilizado monómeros o dímeros y generaban unas respuestas muy débiles, pero aparentemente es que la necesidad de inducir o de inyectar el trímero completo para generar esta inmunidad completa. Entonces, esta vacuna es la SCB 2019, utiliza el Trimertag. El Trimertag, como su nombre lo indica, es como un tag, es como una unión que le permite a la proteína ser expresada de una forma nativa, como la proteína del SARS-CoV-2 nativa, con el antígeno glicosilado y sobre todo en una conformación de prefusión con una alta afinidad por el AC2, y este es como el dibujo de cómo va la proteína. Miren que es exactamente igual, muy parecida a la proteína de tamaño completo de la espícula del SARS-CoV-2, con la diferencia que se le añade este Trimertag para que mantenga su estructura trimérica nativa. Aquí, estos son estos estudios que aún no han sido publicados en revistas revisadas por pares, pero sí que se han publicado en preprint, y llama mucho la atención. Si podemos cerrar los micrófonos, por favor, pero llama mucho la atención cómo el candidato vacunal, que es esta línea naranja que va con AS03, AS03 es ese ayudante que les mencioné de GSK, un ayudante con el que se tiene mucha experiencia a través de vacunas de influenza, y cómo esta generación de anticuerpos neutralizantes, si lo vemos aquí en la gráfica de la derecha, es muy superior, es casi el doble en comparación con el suero convaleciente, el suero de humanos convaleciente. Entonces, alta protección, al menos a títulos neutralizantes, y en los animales vemos como los que son inyectados con vehículo en gris pierden peso de una forma rápida después de que han sido vacunados con, en este caso, control, y son inoculados con el SARS-CoV-2, pierden peso, mientras que los que han sido inyectados con este candidato AS03, con ese trimer, mantienen un peso estable. No tienen replicación del virus a nivel pulmonar, y su estructura, su anatomía pulmonar se mantiene intacta. Esta es los que son inyectados con vehículo, lo que está negro es
es el virus, a través de inmunohistoquímica, el virus se manifiesta de esta forma y el doctor Roberto nos podrá explicar que se presenta una inmunopatología clara, a diferencia de los que han sido inyectados con Strimer, con este ayudante, cuya anatomía no se altera. Una de las preocupaciones que es latente con las vacunas de subunidades es que si se expresa solo una parte de la proteína S que no incluya la RBD, puede generar una respuesta sesgada y no balanceada. Esa es una preocupación teórica y está por responderse, pero no parece ser el caso de esta vacuna de Clover porque, de nuevo, como mostrábamos, es la inducción de la proteína entera y esto pues generará una respuesta completa y muy balanceada. Vacunas de RNA ya han escuchado mucho con respecto a Pfizer, con respecto a Moderna. Una de sus principales dificultades es el tema de la termolabilidad por esta nanopartícula lipídica que se debe mantener estable en el tiempo. La que se va a desarrollar en Colombia es CureVac. CureVac es una compañía alemana que estuvo involucrada en un tema como político con el gobierno de los Estados Unidos que querían comprar la compañía porque aparentemente es un magnífico candidato. Sin embargo, a través de CEPI que les comenté, se pudo dar los fondos para que ellos mismos pudieran hacer todo el desarrollo clínico, de modo que es una compañía pequeña, pero el candidato tiene de nuevo todos los aspectos regulatorios necesarios para avanzar a un estudio de fase 3. Como hablamos previamente, pues es el gen de la espícula rodeado por esta nanopartícula. Y en los estudios preclínicos los datos son muy interesantes. Esta es una vacuna que se pone a los 0 y a los 21 días. Estos son el eje de la Y, los anticuerpos neutralizantes, y estas son las diferentes dosis. Vean que con 4 microgramos a los 21 días, es decir, 21 días después de la primera dosis, en comparación con lo que está en gris, que son los que reciben buffer solamente, pocos anticuerpos neutralizantes, pero después de la segunda dosis, 42 días después de la primera dosis o 21 después de la segunda, los anticuerpos neutralizantes son realmente impresionantes, mucho más altos de los que muchas otras vacunas están ofreciendo. Desafortunadamente, si nos concentramos aquí en los títulos virales a nivel nasal y comparamos esta columna de los círculos, que es la dosis que se va a utilizar, en comparación con el gris, que es aquellos que reciben buffer, vemos que no hay una diferencia o al menos no hay una eliminación completa, una prevención completa de la carga viral, lo que sí ocurre a nivel pulmonar. Entonces falta ver qué tanto estas vacunas de ácidos nucleicos de RNA protegen contra replicación nasal, nasofaringea, infección y transmisión. Estos son los datos de seguridad realmente muy favorables y estos son los datos de inmunogenicidad. Comparamos la barra verde, que son los 12 microgramos, con la gris, que es el suero convaleciente humano, y vean que ofrece títulos similar tanto para IgG contra la espícula entera, contra la porción de RBD y en general anticuerpos neutralizantes de unos niveles muy similares. Y la gran pregunta es, pues, ¿cuál es la seguridad? Hay poca experiencia en humanos y qué tanto va a prevenir replicación local. Otros candidatos para terminar está la vacuna de MSD, que la vamos probablemente a trabajar en un futuro. Es una vacuna que utiliza un virus atenuado de sarampión, que genera altos títulos neutralizantes, genera gran protección a nivel pulmonar, y la vacuna de esta unión tan prometedora entre Sanofi y GSK, que siempre ha sido la gran competencia en el tema de vacunas, ahora de una forma pues bastante pues interesante se unen para generar una vacuna basada en proteínas con el ayudante de GSK. Eso es todo lo que quería compartir con ustedes. Quedan muchas preguntas por responder. ¿Cuál es de estas nuevas plataformas, cuál es la eficacia y seguridad? El punto 2 y 3 a mí me parece clave en este momento, y es ahora que se licencia ayer en Inglaterra y probablemente la semana siguiente o 2 semanas en los Estados Unidos, que se otorgue una autorización de uso de emergencia tanto a Moderna como a Pfizer. ¿Qué va a pasar en los participantes de esos estudios clínicos? ¿Cómo vamos a abrir el ciego? Si se abre el ciego, ¿cómo se va a determinar
la duración a largo plazo de la eficacia y de la protección si ya se rompe el ciego, y cómo se van a desarrollar ensayos aleatorizados doble ciegos controlados con placebo en estos países que ya tengan la vacuna disponible. A otras preguntas es la indicación inicial. Se sabe que mayores de 60 y que algunos riesgos, hipertensión, etcétera, pero ya desde el punto de vista ético, identificar de una forma muy estricta, muy, digamos, clara a estas personas no va a ser fácil. Yo creo que en niños debemos acelerarnos, afanarnos, a introducir esta vacuna en niños porque ellos tienen una alta carga de enfermedades, más baja que en los adultos, pero no es insignificante, y sobre todo una alta carga emocional y educativa de no poder tener una vida normal. Ellos pueden inducir o pueden ayudar a la protección comunitaria, pero hay que evaluar posibilidades como el SIMSTAC, este síndrome inflamatorio, en aquellos que reciben la vacuna. Ya se están haciendo estudios en adolescentes. Pfizer está bajando, desescalando en edad a 16 y después a 12 años, así que seguramente todos los otros estudios deban hacer lo mismo. Y vacunación en embarazadas es importante porque se sabe que es un grupo importante a riesgo. Mientras tanto, ¿qué podemos hacer? Pues no olvidar que debemos seguir protegiéndonos. Esto es fundamental, y esto, a pesar de que sea muy obvio y muy redundante decirlo, todos naturalmente tendemos a bajar la guardia. Por favor, no lo hagamos, y sigamos esperando. Toca seguir esperando todos estos desarrollos en prevención, diagnóstico necesitamos urgente, y tratamiento, sobre todo con medicamentos asequibles. Y por ahora seguir haciendo lo que todos nosotros hacemos, trabajando duro, investigando, produciendo intelectualmente para pues, resolver esta urgencia, esta emergencia sanitaria. Bueno, muchas gracias. Un saludo desde nuestro centro de investigación aquí en Cali, aquí en el CEIP, y bueno, gracias de nuevo a todos. Muy bien, doctor Eduardo. Felicitaciones, excelente charla. No sé si hay preguntas por parte de los participantes. Toca abrir el micrófono a todos, Eduardo, entenderás. Entonces, no sé si Pío o los diferentes participantes quieren hacerle alguna pregunta a nuestro gran invitado. Yo quisiera hacerle una pregunta a Jairo. Pedro Robeto. Hágale, doctor Pedro. Eduardo, qué dicha verte hacer una exposición así. Me siento casi tan orgulloso como tu papá. Y la pregunta es esta. Qué bueno hacerla frente a esta audiencia tan selecta y tan No importante. jodas. Pero de verdad que sí, muy buena presentación, muy buena presentación. Cuando dijiste al comienzo que convenía tener varios candidatos de vacunas y tener varias vacunas en que hayamos probado su efectividad y su seguridad, yo pues dije, bueno, pero ¿por qué? Me quedé pensando. Pero cuando explicaste la vacuna de vector y antes las vacunas de RNA, yo estoy lejos, lejísimo de ser un antivax, lejísimo, lejísimo. Pero cuando alguien me propone meterme RNA y DNA, me vuelvo un poquito paranoide, porque ¿quién va a controlar los efectos futuros, digo, en meses, años, ¿no? De este RNA y de este DNA. Entonces, en principio, pues, me encanta que ustedes estén investigando vacunas por vectores, porque a mí personalmente me da más seguridad. A fin de cuentas es un virus extraño que nuestro aparato inmune ya ha controlado, ya ha manejado, y que realmente, si vamos a negociar, pienso yo, no sé si tú estés de acuerdo, preferiría un poquito menos de efectividad y más seguridad, que no una efectividad del 95% como dice Pfizer y como dice Moderna, y un RNA por ahí dando vueltas. No sé si tengo razón en mi duda. ¿Tú qué piensas? Pues yo creo que en la duda, sí, doctor, estoy de acuerdo con la duda. Yo creo que a nivel mundial es una preocupación porque no hay experiencia con vacunas de ácidos nucleicos con RNA en el pasado. Pues este es el primer ensayo clínico de fase 3 que se está haciendo. Desde el punto de vista teórico, la vacuna es muy segura porque
la región de RNA es algo muy limitado que solo expresa que solo codifica para esta proteína de la espícula y por lo tanto pues no debería representar ningún riesgo, pero sí es cierto que es una gran pregunta que hay que, solo el Para el tiempo futuro. la va a responder, así que ¿en qué invertiría, en qué debería el gobierno invertir? Yo estoy de acuerdo que lo más importante es seguridad, sobre todo si uno puede inducir una protección superior al 70%, se va a obtener inmunidad comunitaria y por lo tanto no es necesario que haya una efectividad o eficacia superior Exacto. al 90%. Así que sí, yo creo que algo fundamental que se está estudiando todo esto es seguridad y eso sí hay que esperar. Y yo pues, este mensaje es como para entre nosotros médicos porque no quiero en ningún momento aumentarle el fuego al movimiento anti-vax, ni mucho menos. Pero me parece muy seguro, por lo que tú planteaste, las vacunas hechas con vectores. Y quería hacerte una pregunta concreta. ¿Qué fue lo que pasó con AstraZeneca? ¿Qué fue lo que pasó con la de Oxford? Sí, todos estos estudios donde hay miles de ¿Qué pasó? personas aparecen eventos adversos serios, no, no necesariamente relacionados con la vacuna. Lo que tuvo Astra hubo dos cosas. Hubo una que fue un paciente que tuvo una mielitis transversa que posteriormente se confirmó que estaba en el grupo placebo. Para ese paciente sí digamos que se abrió el ciego, de alguna forma se identificó que está en el grupo placebo y por eso se detuvo el estudio durante algún tiempo, pero posteriormente se reanudó. Lo mismo pasó con Janssen. Un paciente tuvo un evento neurológico severo, un stroke, un infarto, pero después de todos los análisis no se pudo asociar a la vacuna y por eso se reanudó. Entonces yo pienso que es como muestra simplemente lo estricto que son este seguimiento, lo riguroso del aspecto regulatorio y no creo que, pues si hubiera alguna señal de seguridad no se hubiera continuado. Y una última pregunta pequeña, y ya son mis preguntas. Yo creo que, doctor, Hay- estamos llegando. como inmunohematólogo, hay una pequeñísima protección del grupo cero, del grupo O, ¿no? En estudios de población. ¿Esto qué significa? Hacia el pasado, yo creo que en América, nuestras poblaciones indígenas y en Asia del Norte tienen mucho grupo cero. Y a mí no me preocupa explicarlo hacia el pasado. Yo me imagino que hubo epidemias de coronavirus en la historia del hombre que seleccionaron estas poblaciones. Pero ayer viendo una tabla, vi que la protección es muy pequeña, pero es sobre todo en los ORH negativos. Y la persona RH negativa no tiene esa proteína RH, la C grande, que es trimérica. Entonces, no sé, con lo que tú dijiste me pongo a pensar, a especular. Si realmente en esa población hay, a ver, si la población que era capaz de hacer proteínas triméricas en el pasado se defendió menos bien porque estaba acostumbrada a las proteínas triméricas. Estoy especulando, pero me llama la atención ese dato. ¿Tú has oído algo nuevo sobre la protección del grupo O? No, nada nuevo, solo que pues es una protección pues muy limitada y como un poco, digamos, incierta su protección, pero pues parece haber ahí como una tendencia pequeña. Quién sabe, cuando son tantas personas, cualquier pequeña diferencia va a ser estadísticamente significativa. Realmente, probablemente sea simplemente como un ruido más estadístico por el gran número que algo real, que algo que sea clínicamente significativo. Pero no, con respecto a su pregunta específica o su planteamiento de lo de la proteína trimérica es interesante y no conozco pues como una respuesta exacta. Gracias. No. Muy Muchas bien. gracias, Eduardo. Muchas gracias, doctor Pedro. A continuación, seguimos con el programa. Yo creería que Consuelo es la que debería de presentar a Pedro, ¿cierto? Doctora, preséntelo, por favor. Tenemos al Bueno, doctor Pedro que
por temas del tiempo que tenemos reservada la sala en Zoom en la universidad, pues no se nos Seré estima. cortísimo, tranquilo. Bueno, Consuelo, no no vayas a decir lo malo. por favor. Consuelo, hágale. Consuelo, no le digas lo malo, solo di lo bueno de Pedro. Ok, listo. No jodas. Bueno, yo agradezco mucho la invitación para hoy en el Día del Médico. Primero que todo, quiero felicitar a todos mis compañeros. Y pues para mí presentar a Pedro es todo un orgullo.